Estimados oyentes, sean bienvenidos a una nueva edición del programa Doctrinas Bíblicas, en el cual estamos estudiando una a una todas aquellas enseñanzas de la palabra de Dios que son fundamentales y que deben estar en el conocimiento de todo cristiano. Nuestra esperanza es de que usted no solamente sea un oyente casual de este programa, sino que con toda persistencia usted esté sintonizando día a día las enseñanzas que damos a través de este espacio radial, ya de que para alcanzar el conocimiento de cualquier cosa se necesita persistencia. Y al asistir a una escuela, a un colegio o a una universidad, se demanda de los alumnos que al menos puedan persistir en su asistencia a clases, pues de otra forma no podrán dominar aquellas materias que desean conocer. Lo mismo sucede con el estudio de la Biblia. Si uno desea llegar a conocer ampliamente las enseñanzas de la Escritura, se hace entonces imprescindible el poder tomar como una cosa muy seria las enseñanzas de la Escritura y sobre todo persistir en su estudio para poder así llegar a conocerlas. Y si realmente damos nosotros importancia a aquellas materias que han de sernos útiles en esta tierra, cuánto más no debemos dar importancia al estudio de las cosas espirituales que son las que han de permanecer para siempre. De manera pues que esperamos de parte suya la perseverancia en estos estudios de doctrinas bíblicas. Últimamente hemos estado estudiando el tema del arrepentimiento, y en esta ocasión deseamos, para completar este tema, analizar algunos de las confesiones de fe que la Iglesia ha decretado a lo largo de su historia, algunas confesiones que nos hablan sobre este tema del arrepentimiento. Y así como hemos hecho en otras doctrinas, que siempre al final hacemos un comentario de esas confesiones de fe, igual lo hacemos ahora con este tema del arrepentimiento. Consideramos que esto viene a ser como un repaso y a la vez como una explanación mayor de otros aspectos del tema que hemos tocado ya en las Escrituras. Por lo tanto, vamos a comenzar este recorrido por las principales confesiones de fe de las iglesias reformadas para aprender un poco más y a la vez, como digo, repasar algunas cuestiones que ya se han mencionado, pero que son siempre útiles recordar acerca siempre del tema del arrepentimiento. En primer lugar, citamos la Confesión de Fe de Heidelberg, y esta confesión ha sido redactada en forma de preguntas y respuestas. Y en la pregunta número 88 dice de la siguiente manera: ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Y la respuesta dice de dos: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. En esta pregunta que acabamos de leer del Catecismo de Heidelberg, podemos aprender que el arrepentimiento tiene tanto un aspecto positivo como uno negativo. Un aspecto positivo que consiste en la vivificación del nuevo hombre y un aspecto negativo que consiste en la muerte del viejo hombre y el abandono de todas aquellas cuestiones que ya no son agradables al Señor. Por lo tanto, el arrepentimiento no solamente es el dejar ciertas cosas, sino que también el abrazar positivamente otras nuevas. Ahora, ¿qué es lo que hay que dejar y qué es lo que hay que tomar? Pues esto viene a aclararse aún más en la pregunta 89, donde dice: ¿en qué consiste la muerte del viejo hombre? Y la respuesta dice: en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos más y más. Aquí vemos cómo se nos está ahora explicando lo que es la muerte del viejo hombre, la cual se dijo ya es una parte esencial del verdadero arrepentimiento. Y la muerte del viejo hombre consiste en que sintamos pesar de verdadero corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, y que además de eso podamos aborrecer estos mismos pecados con un aborrecimiento tal que nos haga evitarlos en la manera mayor posible.
Así de que nadie puede decir que se ha arrepentido verdaderamente si no aborrece sus pecados y si no siente dolor por haber ofendido a Dios a través de ellos. Pero luego falta el otro aspecto, que es la vivificación del nuevo hombre. Y en la pregunta 90 del mismo Catecismo de Heidelberg se dice: ¿qué es la vivificación del nuevo hombre? Y responde: es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. Aquí viene a completarse ya lo que sería el otro aspecto del arrepentimiento, pues decíamos de que había un aspecto negativo y uno positivo. Uno negativo que, como ya dijimos, consiste en aborrecer el pecado y apartarse de él. Pero por otro lado, el arrepentimiento también conlleva un aspecto que es positivo, y que es el hacer la voluntad de Dios y ejercitarse en toda buena obra. En base pues a este catecismo de Heidelberg, podemos decir que el arrepentimiento verdadero conlleva en primer lugar la muerte del viejo hombre, que consiste, como ya vimos, en un aborrecimiento de toda clase de pecado. Y por otro lado, consiste en la vivificación del nuevo hombre, que consiste en dedicarse a hacer aquellas cosas que son agradables al Señor. Hasta acá nuestro comentario del Catecismo de Heidelberg, y ahora vemos el capítulo número 15 de la Confesión de Fe de Westminster, que lleva como título El arrepentimiento para vida. En el literal A dice de la siguiente manera: el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la de la fe en Cristo. En este literal A que hemos leído, la Confesión de Fe de Westminster hace referencia a la importancia que el mensaje del Evangelio vaya siempre acompañado de esta doctrina del arrepentimiento. Esto en razón de todas las bases bíblicas que mencionamos en nuestro estudio, y es de que siempre el arrepentimiento fue un elemento sustancial en las enseñanzas de todos los que fueron enviados por Dios, como Juan el Bautista, los apóstoles, los primeros discípulos, la iglesia primitiva, y además de eso, el mismo Señor Jesucristo incluyó la enseñanza del arrepentimiento dentro de su mensaje evangelizador. Por lo tanto, así como se proclama la justificación de vida en Cristo, también debe anunciarse el arrepentimiento de los pecados para alcanzar esa gracia salvadora de Dios. El literal B del mismo capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster dice: al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no sólo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. En este segundo literal, se nos está enseñando que el arrepentimiento de los pecados se produce en base a dos cosas. En primer lugar, la misma naturaleza del pecado, porque siendo el pecado inmundo y odioso, el hombre llega a aborrecerlos de tal manera que se arrepiente de ellos. Pero este arrepentimiento solamente puede provenir cuando Dios ha otorgado al pecador esa gracia del arrepentimiento. Es así como la diferencia que existe entre el cerdo y la oveja, que si un cerdo cae en el lodazal, pues se siente feliz y contento, pues su naturaleza es esa. En cambio, si una oveja cae en el lodazal, ella se esforzará hasta donde sea posible por salir de ese lugar, pues no le agrada en manera alguna. Y lo mismo sucede con aquel que tiene el conocimiento de Dios, que cuando cae o se ve hundido en el lodo del pecado, desea salir de él, pues lo aborrece
y ve aquello como un sitio odioso y detestable. Pero para eso es necesario que su naturaleza haya sido cambiada. Es necesario que el cerdo se convierta en oveja para anhelar salir del lago de pecado en que se encuentra. Pero decíamos de que no solamente el pecador se arrepiente de sus pecados por lo odioso que éstos le resultan ser, sino que también al comprender la misericordia de Dios que le ha sido otorgada en Cristo, al llegar al conocimiento de que hay un Dios amante, misericordioso, que le ofrece perdón de esos mismos pecados en Jesucristo, se viene a producir tal compungimiento en el corazón de este pecador que finalmente éste llega a arrepentirse, y no solamente por la maldad y ferocidad de sus pecados, sino que por el amor y la misericordia que Dios le otorga a través de su Hijo Jesucristo. Por estas dos razones es que el pecador llega al arrepentimiento. Ahora, el literal C del mismo capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster dice: aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo, sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. La Confesión de Fe de Westminster nos enseña aquí algo muy importante, y es de que en sí mismo el arrepentimiento no puede considerarse como un pago por el pecado que una persona haya cometido. Porque hay quienes creen de que basta con haber sentido remordimiento por algún pecado que se ha cometido. Pero sabemos de que eso no es suficiente sin abrazar la fe del Evangelio. El arrepentimiento no puede pagar el pecado, pues la Biblia dice con claridad que la paga del pecado es la muerte. Y una persona que se arrepiente no puede a través del arrepentimiento comprar el perdón de sus pecados, pues esta es una gracia que solamente puede provenir de Dios. Y eso viene a ser de que el pecador no deposite su confianza tan solo en el hecho de que sea arrepentido, sino que tiene que recordar que aparte del arrepentimiento, debe buscar la reconciliación que es en Cristo Jesús y luego el perdón que solamente por su gracia Dios puede otorgarnos. Pero esto también no debe llevarnos al otro extremo de pensar de que podemos ser perdonados sin arrepentimiento, ya de que la Biblia es muy clara al decir de que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Por lo tanto, es el arrepentimiento de tanta necesidad que ningún pecador puede esperar ser perdonado sin tener un verdadero arrepentimiento. Ahora, el literal D del mismo capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster dice: así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, así tampoco ningún pecado es tan grande que pueda condenar a los que se arrepientan verdaderamente. En este literal se nos está hablando ahora sobre la certeza de la salvación, y es de que todos aquellos que realmente se han arrepentido de sus pecados, no importa qué tan grandes hayan sido las maldades que cometieron en otro tiempo, Dios les perdonará, porque no hay pecado, por grande que sea, que pueda condenar a aquellos que verdaderamente se han arrepentido. Y esa es la confianza que el pecador puede tener, y es de que aunque sus pecados sean muy negros, aunque fueren tan rojos como la misma grana, de todas maneras, estos pecados pueden ser perdonados si existe un verdadero arrepentimiento. Pero por otra parte, también hay que enfatizar el hecho de que cualquier pecado, por pequeño que sea, puede condenar a cualquier persona si ésta no se arrepiente. Por lo tanto, no podemos fiarnos en que los pecados son tan pequeños como para no necesitar el arrepentimiento, y tampoco debemos desesperar al otro extremo de considerar de que el pecado es tan grande como para suponer que ningún arrepentimiento pueda llevarnos a un perdón con Dios. El arrepentimiento es necesario tanto para el que ha cometido pequeños pecados, si se les pudiera llamar así, como también es
suficiente para el que ha cometido pecados muy grandes. Todo aquel que se arrepiente verdaderamente no será condenado, cualquiera sean sus pecados. Siempre en el capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster, en el literal E, dice de la siguiente manera: los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que es el deber de todo hombre procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. Ahora esta confesión de fe de Westminster nos señala algo que es de suma importancia, y es el hecho de que en el verdadero arrepentimiento debe intervenir una confesión de cada uno de los pecados que el hombre ha cometido. Como dice, no hay que quedarse satisfecho con un arrepentimiento general de los pecados. Es decir, que no basta con decirle a Dios: Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. No debe ser así el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento debe ser específico, así como los pecados también son específicos. Si una persona ha mentido y ha robado, pues debe decirle al Señor no solamente perdóname todos mis pecados, sino que debe decirle: perdóname porque yo he mentido, perdóname porque yo he robado, y así específicamente uno a uno el hombre debe ir mencionando sus pecados delante de Dios, ya de que eso es un verdadero arrepentimiento, porque habla de un dolor por cada una de las malas acciones que se han cometido. Si una persona, al confesar sus pecados, ni siquiera los menciona de una manera específica, está hablando que en verdad no siente una verdadera carga por esos pecados. Pues aquel que realmente está arrepentido se duele de cada una de las maldades que haya cometido, por pequeñas que él las considere. Y la confianza es de que cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, Él ha prometido ser fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario confesar específicamente esos pecados específicos. Y finalmente, en el literal F del capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster dice: todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Al confesarlos y al apartarse de ellos, hallará misericordia. Así también el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada, con tristeza por su pecado. Los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirle en amor. Aquí vemos ya un último aspecto de este tema del arrepentimiento, y es de que hay dos clases de pecados que se pueden cometer. Uno es pecados contra Dios y los otros son pecados contra el prójimo. Aunque también debemos añadir que cuando una persona ofende a su prójimo, no solamente es un pecado contra su prójimo, sino que eso también es un pecado contra Dios. Pero hay pecados que van dirigidos directamente contra la dignidad del Señor. Cuando un hombre ha pecado contra Dios, dice la confesión de fe que es necesario que esa persona confiese privadamente a Dios sus pecados, ya de que ningún hombre puede otorgar el perdón que solamente Dios puede otorgar. Y es por eso que al buscar la confesión de los pecados, no debemos recurrir a otro hombre, sino solamente a Dios, pues es a Él a quien le hemos ofendido. Esto cuando se trata de pecados cometidos contra la dignidad de Dios. Pero decíamos de que también hay otra clase de pecados, y es aquellos pecados que se cometen contra el prójimo o a veces aún contra la iglesia. Y cuando es ese el caso, el pecador está obligado ahora ya no solamente a confesar su pecado a Dios, sino que también debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos. Es decir, que si alguien ha pecado en alguna forma contra la iglesia del Señor, pues debe pedir perdón a la iglesia,
declarar que se siente arrepentido por la mala acción que hizo o por las palabras malas que pronunció contra el pueblo del Señor, y lo mismo en el caso de que fuera una ofensa contra una persona específica. El pecador debe llegar y manifestarle su arrepentimiento diciéndole de que se siente mal por la palabra o por la acción que cometió en contra de él, y es entonces cuando este pecador siente tristeza por su pecado, y esa misma acción de llegar a reconocer y a pedir perdón delante de su prójimo, delante de su hermano, será una actitud de verdadera humillación que a la vez le enseñará en otra oportunidad a ser precavido para no dejarse guiar tan fácilmente por los pecados como lo hizo con anterioridad. Y por otra parte, la obligación de los ofendidos es el de reconciliarse con el ofensor y recibirle en amor. Y de esa manera, el pecador que ha ofendido a su hermano o a la congregación se sentirá bien y será recibido otra vez en el amor de Jesucristo dentro del seno de la congregación. Así que hasta aquí llega ya nuestro comentario de la Confesión de Fe de Westminster, con lo cual también estamos ya dando por concluido nuestro tema del arrepentimiento. Confiamos en que este haya sido de utilidad para cada uno de nuestros oyentes, y cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga acerca de este tema o cualquiera otro que hayamos tocado en esta serie de programas de doctrinas bíblicas, para nosotros es un verdadero gusto el poder responder a sus inquietudes, a sus preguntas. Escríbanos con toda confianza la dirección de nuestro programa, ya de que, como digo, para nosotros es un alto privilegio poder responder a las inquietudes que usted pudiera tener. Dirija toda correspondencia a la siguiente dirección: Programa Doctrinas Bíblicas. Para nosotros será un alto privilegio recibir su correspondencia. De igual manera, si usted desea manifestarnos las bendiciones que ha recibido a través de este programa, como también las cosas que usted va aprendiendo, eso para nosotros será un verdadero estímulo para seguir adelante en esta programación radial. Escríbanos y para nosotros será un gusto recibir su correspondencia.